Buen día, nuevamente. Disculpen la voz, pero la verdad es que acá me enfermé estando en el sur. Así que, nada, solamente quiero mostrar el sector donde estamos, que es el pueblo ciudad de Llanquihue, localidad que se encuentra también al lado del lago Llanquihue. Y nada, estamos súper fascinados con estas estatuas de madera. Estoy sacando muchas fotos, digamos, profesionales. Acá ando con la cámara en mi hombro. Es muy pesadita, así que por eso me la estoy moviendo cada rato. Así que nada, totalmente fascinado. Es primera vez que estoy acá. Hace 20 años atrás, cuando vine a este sector, nunca estuve en la localidad de Llanquihue. Estuve en Puerto Varas, he estado en Puerto Montt, ¿cierto? Pero no en este sector. Hoy día es nuestro último día, así que vamos a estar haciendo un circuito por el lago Llanquihue en auto. Así que eso, por cierto, vamos a mostrar el auto donde estamos haciendo el road trip. Así que eso, vamos a hacer algunas tomas del sector, porque la verdad es que está súper lindo. Así que eso, sigamos. En este último video que cierra nuestra aventura por la región de los lagos, te mostraré un mapa mucho más preciso de esta región para que puedas ver el breve circuito que hemos hecho por dos ciudades ubicadas en la costa del lago Llanquihue. Visitaremos en tiempo récord las ciudades de Llanquihue y Puerto Octay, ambas en el mismo día, considerando que por la noche nos teníamos que devolver a la capital de Chile, Santiago. Llanquihue y Puerto Octay, donde converge la naturaleza y la historia. Ok, amor, habla tú, porque mi voz está fatal. Sí, está Alto, sí. en el pueblo, una ciudad que se llama Llanquihue. Está a unos 5 kilómetros, más o menos 10, de Puerto Varas. Está muy bonita, muy tranquila, nos gustó. Volcán Osorno, Está muy bueno. pero desafortunadamente no tiene mucha nieve. Vamos a recorrer. Vamos a hacer un road trip por el lago Llanquihue, ¿no? Así que eso. Listo, amor. Vamos andando. Papá, gracias, amor. Papá, chao. ¡Mua! Última parada del sur de Chile en estas mini vacaciones. Estamos en Puerto Octay, otra pueblo, ciudad importante que está alrededor del lago Llanquihue, en la sección más norte. Y nada, estamos en la plaza de armas o plaza principal.
de la ciudad. Y obviamente estamos y coincide que es un día soleado. El primero, si no mal recuerdo, el segundo. Tebas, ¿qué te ha parecido Puerto Octay? Nos servimos un cafecito y obviamente ahora estamos rumbo a la ribera del lago. ¿Qué te ha parecido hasta ahora la ciudad? Está muy lindo. ¿Y el trayecto hacia acá? Ay, el trayecto es para morirse. Está precioso. Precioso. No, traté de fotografiar, pero no se captó lo bello. Ujú. Y también hasta ahora la gente es muy amable. Fuimos a esta casa ahí atrás, A tomarnos un café. como una pastelería, cafetería. Ujú. Y le serví una hierbita muy rica. Ujú. Pregunté cómo se llamaba y si me la vendían. Me dijeron, no, me la regalo. O sea, muy amable. Así que se llama polen, parece poleo. 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 Pero ahí lo estoy tratando de enfocar y no puedo. Y es una cosita de la familia de la menta, Sí. pero aún mejor. Así que espero me sobreviva. Ok. Eso. Vamos a la costanera. Abajo la costanera, como decía el disco de una canción de un grupo chileno, Emociones Clandestinas. Chao amor, papá. Nos vemos. Y nuestra última parada, estamos acá en Puerto Octay, cruzando la calle. Hasta ahora del centro, que es este que está en la parte alta del lago, muy lindo, muy precioso. Por allá está la iglesia, acá la Plaza de Armas. Vamos a dar una vuelta en la ciudad con el auto para aprovechar el tiempo, porque ya el tiempo va en contra antes de nuestro regreso a Santiago. Y ahora estamos en el mirador más lindo que puede tener Puerto Octay, hacia el lago Yanquihue y hacia el volcán Osorno. Muy lindo, nada que decir. El sur de Chile y la magia del sur nos presenta una belleza insuperable que no tiene nada que envidiar a cualquier otra parte del planeta. Cada país, cada rincón geográfico tiene una belleza distinta, y en ese sentido quiero ser súper enfático con esta visión de viajes y visión de naturaleza. Seguimos obviamente testimoniando, digamos, Puerto Octay ya en los últimos minutos, porque ahora sí que sí, después de bajar al lago nos vamos. Ok, tías. La pequeña Alemania de Puerto Octay parece. Ya. Creo que pasamos por ahí. Estoy seguro. Y Este lugar, nada que decir. exacto. O sea, de hecho, de acuerdo a lo que leímos, este lugar fue arreglado en conmemoración a los inmigrantes alemanes que llegaron a los alrededores de lago Yanquihue. 1852. Sí, la década de 1852, o sea, la época posterior a la ley de colonización que declaró el gobierno de Chile aquellos años para el poblamiento de estos territorios. Así que eso, solo quiero hacer la panorámica del lugar, nuestra amada y hermosa bandera, la bandera chilena, y nada, todo súper lindo, todo súper arreglado, todo súper verde, que es lo que extrañamos de Santiago. Pero lo que también extraño sobre todo, es la limpieza del lugar. Cero rayado, la delincuencia, nada. O sea, ¿para qué decir? Es el lugar ideal para vivir. Así que eso. Ahí está mi señora esposa haciendo un video para su familia. Y bueno, esto yo creo que va a ser la última parada técnica antes de
volvernos a Puerto Montt y de Puerto Montt, por supuesto, a Santiago. Ok, amor. Chau. Y bueno, con esta hermosa vista nos empezamos ya, ahora sí que sí, a despedir de la región de los lagos, particularmente de Puerto Octay, y de este lugar que está precioso, 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 y que era originalmente el puerto de Puerto Octay, valga la redundancia. Un lugar de asentamiento alemán y que permitió el desarrollo de toda esta región en constante comunicación con la ciudad de Osorno. Así que eso. Al igual que Frutillar, al igual que Yanquihue, al igual que Puerto Vara, fueron, digamos, pueblos, ciudades que se fundaron en el siglo XIX bajo la ley de colonización que promovió Vicente Pérez Rosales, que fue contratado por el gobierno chileno, conservadores, para obviamente promover el poblamiento y la colonización de todos estos lugares. Así que esa impronta, ¿no?, germánica se respira y se huele muchas veces en la infraestructura, se respira y se observa en las calles y en el diseño propio de la ciudad, porque obviamente el concepto de diseño de la ciudad alemán es totalmente distinto un poco a la lógica que han seguido las ciudades de fundación español y chileno, partiendo que el Estado chileno y los españoles han fundado siempre la ciudad bajo un plan damero, ¿no?, que es como una ciudad con perfil cuadrado. Los alemanes, germánicos y otros migrantes tienen una dimensión un tanto distinta al diseño de la ciudad. Así que, nada, vamos a dejar las últimas tomas antes de largarnos obviamente ya a casa. Lástima que este último día sea el día más lindo de todos, porque es un día soleado y se observa con mayor razón el verde. El próximo video, nuestra parada será en la zona central de Chile, la región del Biobío. Aprovechando la Semana Santa y los consiguientes feriados, nos trasladamos a la ciudad de Concepción y sus alrededores. Nuestra aventura comenzó en Tomé, localidad costera ubicada al norte de la capital penquista, para luego al día siguiente trasladarnos con dirección a la cordillera de los Andes, específicamente a la ciudad de Antuco. Posteriormente ingresamos al Parque Nacional Laguna del Laja para contemplar la laguna que da el nombre al parque y posteriormente mostrar nuestros respetos al Memorial de Antuco, que conmemora la tragedia de la muerte de un suboficial y 44 soldados conscriptos del Ejército de Chile. Estos jóvenes, soldados y cumpliendo con el servicio militar obligatorio, fallecieron por una baja estrepitosa de la temperatura y una tormenta de nieve. ¿Te ha gustado esta seguidilla de videos de esta parte del sur de Chile? ¿Vendrías a vivir o pasar parte de tus vacaciones en Puerto Octay, Yanquihue, Puerto Varas o en algunas localidades como Cochamoy y Hornopirén? Si es así, házmelo saber en los comentarios. Y si tienes algún familiar, amigo o conocido que no conozca aún estas localidades del sur de Chile, compárteselo. Hasta la próxima.